morir por la causa correcta. Es lo más humano que podemos hacer. Se oye por muchos lados mucho hocico por parte de sujetos que, en aras de ponerle disputa y alto a los parásitos marxistas y toda su grey de beliales y los concatenados a ellos que pretenden mostrarse bajo un ropaje de neutrales, mismo que es homólogo a la neutralidad que emana del blasón de la sociedad fabiana. A esta corte de jabardillos, bajo el rótulo de conservadores, ellos claman que son la oposición, junto con otro grupo de entes, patriotas, nacionalistas y tradicionalistas, los cuales se arrogan el mismo título. ¿En verdad lo son? Me pregunto yo. ¿Y por qué se llaman conservadores? ¿Conservan qué? ¿La tradición? Si se supone que lo que buscan estos es conservar las tradiciones, ¿por qué pretenden que se puede hacer esto desde su ideología y no desde lo que de hecho sustenta las tradiciones? Es decir, el cristianismo. Porque no deja de suscitar muchas cejas elevadas que estos entes se asemejen en categorías peligrosamente elevadas a la manera en la cual los marxistas proceden para con el cristianismo. Dicho esto, en el sentido que ahora muchos parásitos marxistas se arrogan la categoría de ateos católicos, ateístas católicos es lo correcto, a la vez que hacen eso en la medida en la que su sistema de gobierno busca tomar control del cristianismo para imponérselo de la buena forma a las masas en una moral que se exentan de cumplir. Entonces digo yo, ¿por qué se necesitaría de algo más que del cristianismo para defender la tradición cristiana que compone o debería o se supone que compone el mundo actual? Porque ellos supuestamente se denominan cristianos y no obstante todos son bestias liberalistas. ¿Acaso lo que yo estoy viendo aquí es que esta gente pretende hacernos creer que es la libertad? Supongo que la libertad para guillotinar a todos los cristianos que se nos opongan, como hicieron en la Revolución Francesa. Pero supongo que eso no fue verdadera libertad, ¿no es así, muchachos? El substrato de las tradiciones y no el cristianismo, porque la libertad de la bestia liberalista no es compatible, pero ni por asomo, con el cristianismo, a menos que consideremos a esa parodia luterana del cristianismo como el substrato de la tradición. Ello supone y pone el problema de que Lutero es un hereje, el protestantismo no es cristiano y la libertad y la cristiandad no son compatibles porque el hombre tiene en potencia liberalidad y en cierta forma está obligado a llevarla a acto. El cristiano tampoco tiene libertad porque está obligado a cumplir con los mandatos de Dios. El hombre cristiano tampoco tiene libre albedrío porque está forzado a obedecer. Lo que tiene es volición. Esta volición, conforme con su ser, le dota de la potencia electiva según sus limitaciones. Y esto último es lo importante. Está limitado aun cuando tiene dicha volición porque no hay forma de tener acciones libres. En los sueños quizá, pero no estando despierto. ¿Qué tiene que ver esto con los conservadores? Que la ideología de la libertad que manejan implica que el hombre tiene, de alguna forma nunca explicada, la capacidad de autodeterminación absoluta, y como tiene eso, entonces no está limitado por nada. Lo que nos lleva a que toda moral externa a mis caprichos es una limitación y ni Dios me puede limitar. Por lo cual, al extraer de la ecuación tanto a Dios como a la moral, la ideología de la libertad que manejan predispone al mal al hombre. Tomar como fundamento de la tradición al mal no me parece que le dé un sustento conforme. Estos mismos beliales claman estupideces como que nuestras tradiciones son judeocristianas. Algunos de ellos, menos estúpidos, claman que nuestras tradiciones son greco-romanas. Unos muy selectos sujetos claman que son greco-romano-cristianas, y digo yo, ¿qué se supone que tenemos de romanos, de griegos o peor aún, de la grey parasitaria esa de los judíos? Nuestras tradiciones son completamente cristianas, ya que de este sistema de pensamiento es desde donde extraemos el substrato para poder llevarlas a cabo. ¿Cómo se supone que participa el culto del dios invicto en el cristianismo? O las Saturnalias, por poner otro ejemplo. Este vorágine de estupideces proviene del hecho de que el conservador es el prototipo predicamental del marxista, porque ambos operan en las mismas líneas de quererle ir a decir al cristianismo cómo es y cómo debe de ser. Son igual de heréticos que Lutero y Calvino, y peores que ellos al ser los motivos
motivadores de la piara marxista. Vamos dejando una cosa en claro: nuestras tradiciones son enteramente cristianos, no greco-romano, judío y una mierda. Esto porque no podemos olvidar que estas tradiciones, por mucho que el animismo estructural sociologista o el sociologismo físico marxista pretendan, las tradiciones no existen flotando en el aire. Si bien no estoy de acuerdo con esto con el padre Julio Mainville, él mentaba con mucha razón en su concepción católica de la economía que si la cultura es algo, es el hombre manifestándose. Si bien yo no considero que algo como la cultura exista en ningún orden, entendiendo esta existencia como algo que tiene la manifestación de su forma con independencia del hombre en la realidad por un lado, y por otro lado como algo que tenga alguna manifestación de cualquier orden implica al hombre o no, derivado de la anulación de los componentes necesarios para poder manifestarse. Porque nos hemos esforzado desde el Renacimiento por hacer de este mundo algo imposible de habitar para nosotros, pero suponiendo que la definición del padre Julio Mainville es conforme, esa manifestación ¿en qué está sustentada? Naturalmente que implica al hombre, pero no solo al hombre, sino que implica todo un substrato pensamental el cual le dé un sustento a dicha sustentación. Así en estos tiempos, como buenos imbéciles que son los predicantes sobre estos temas, se asume que todo eso que ocurrió en el pasado era un mecanismo de control de masas o alguna otra estupidez por el estilo, como si no fueran todos los sistemas potencialmente eso, porque ella ni es una construcción social, haciendo de lo social una suerte de ánima volitiva a la cual se le dota de conciencia y de inteligencia sobrehumana como una deidad, ni tampoco proviene de una cultura, porque la cultura la ejerce el hombre y no puede hacer una cultura algo, ya que ello implicaría darle volición e inteligencia como una deidad. Entonces el substrato de las tradiciones, ¿de dónde viene? Viene del hombre, naturalmente. Más específicamente viene de dos clases de hombres: el genio filósofo y el liminal de la raza, que suelen ser la misma persona la gran mayoría de las veces. Por parte del primero, actualmente la tesis popularista es que de alguna manera por esa ánima de lo social se crean las cosas. Tal prédica la tenemos explícita en el término construcción social, en la cual se le dota a lo social, que lo social no son los hombres, de una potencia creadora, la cual recibe un estatus de ánima o de deidad, debido a que al ser una abstracción naturalizada, implica entonces que para poder hacer algo tiene que saber qué hace y tiene al mismo tiempo que tener las capacidades de hacer y de la direccionalidad para hacer, ya que a diferencia del hacer de los animales, este constructor social, que casi semeja en absolutamente todos los órdenes al arquitecto del universo, de los masones, tiene que saber qué está haciendo, porque las operaciones que implica ese constructor social son por fuerza operaciones que demandan una capacidad intelectiva y conciencial e inteligencial que estén en el mismo estrato que del hombre, porque el constructor social no construye categorías animales, construye categorías humanas, y para construir categorías humanas requiere al menos del mismo potencial y de la misma forma que el hombre, por lo cual si este constructor social construye socialmente todo, entonces lo hace en la medida en la cual tiene las mismas cualidades del hombre, y ya que no es el hombre y de alguna manera está por todas partes, esto invariablemente es un ánima o una deidad. No se puede categorizar de absolutamente ninguna sola otra forma, a menos, claro, que lo social sea solo una ñagaza para referirse a instituciones gubernamentales que el que habla de ese lo social quiere controlar. En ese caso, ahí ya entraríamos en otra definición de lo social que hace referencia a instituciones que un sádico megalómano quiere copar con su ideología. Entonces, esta ánima de lo social, según esta gente y según el discurso popularista, es lo que crea todas las cosas, obviando que son los mismos que les crean esas teorías que repiten legos menores, los que de hecho son los que llegan a fundamentar dichas cuestiones. Por ejemplo, el filósofo, ideólogo y sofista español Gustavo Bueno menta que la unidad general de la especie humana es el grupo, pero dice esto en su
traslación de corte liminal absurda del substrato marxista que pregona y con el cual substrata su ideología filosofista. El problema con esto es que su visión del grupo asume que los grupos humanos son lo mismo que los grupos existentes, cuando el grupo humano implica un hacer, mientras que los grupos existentes implican un estar. Para estar en un grupo se necesita una organización en la cual el hombre no participa, porque todas ellas son competentes a su primer orden. En este caso, el padre Julio Mainville, en su libro Concepción Católica de la Economía, también nos menta que el hombre tiene un ordenamiento operacional de 3 órdenes. Lo que se hace en el hombre, es decir, las operaciones inherentes a la sustentación del hombre en los sentidos biológicos, químicos y físicos, lo que el hombre hace, sus actos, conducta y potencias llevadas fuera de la forma, y lo que se hace hacia el hombre. Todo eso que el hombre hace que está hecho para afectar a otros hombres. El arte, los libros, la prédica, etc. Este último orden no está separado del hombre, por lo cual no se puede apelar a que este es el orden social, sociológico, societal del hombre. Eso no existe. En el caso de los grupos a los cuales Bueno se refiere, son competentes al segundo orden del hombre, lo que el hombre hace, y por lo tanto se implica un hacer. Para la pertenencia de un hombre a un grupo no basta con estar, porque hay que hacer algo. Los grupos de los hombres se ejercen porque no son lo mismo, ya que todo lo que implica el segundo orden del hombre implica la conducta del hombre, y según estos grupos sean ordenados, se podrá delimitar si uno pertenece a dicho grupo. Incluso a grupos como los nacionales se implica un hacer para poder pertenecer. Así ese hacer sin límite a un habitar o a un nacer y mantener esa derivativa del nacer en un territorio. En el caso del grupo de los filósofos se implica un hacer que tiene que mantenerse en el tiempo mediante las praxis de las implicaciones necesarias para ser catalogado en dicho grupo, que para llegar a dicho estado se tiene que nominalmente conocer las operaciones realitarias a las cuales dicho término o cualquiera redirecciona. En el caso del filósofo podemos establecerlo como un especulador de la realidad, y no debe de suscitar ningún problema entender esto, porque nadie especula desde lo que sea, y tampoco el mero pensar es filosofía. Querer reducir a la filosofía al pensamiento o al cuestionamiento implicaría que el preguntar ¿qué ropa interior voy a usar hoy? O medrar en las cosas que me excitan sexualmente son también filosofía, porque en una me cuestiono y en la otra estoy pensando. La filosofía es un sistema de pensamiento diseñado para realizar especulaciones sobre la realidad, y como tal se necesita de un algo que tanto conceptualice el pensamiento desde el cual especula y al mismo tiempo un ejercer del mismo. En este caso el imputor de ambos es el hombre, pero también gente como Bueno parecen obviar que el hombre no nació ya con su sistema completamente armado y finalizado, y simplemente lo fue descubriendo en su pensar, como Sócrates pretendía con su mayéutica. Lo que sucede es que el filósofo, y aquí entramos en la segunda parte, pertenece a los albores liminales de su raza. Por muy malvadoso que suene el concepto de raza, obviarlo lo único que hace es montar ideologías que asumen que es el ambiente, tomando este ambiente como un ánima que selecciona de alguna forma nunca explicada lo que el hombre hace, puede hacer o no puede hacer, despreciando por completo la forma del hombre en dicha ecuación, terminando con dicho ambiente como un ánima que se mete al hombre para moverlo en una suerte de reformulación del concepto del fantasma de la máquina, solo que el fantasma ya no estaría en la máquina sino fuera de ella. Lo que nos lleva a preguntarnos entonces, ¿esta gente cree realmente que el hombre existe? Porque todo parece indicar que es un mécano del ambiente cuya forma es simplemente una materia prima de dicho ambiente, Naturalmente que todos sabemos qué pretenden con esto: hacerse ellos las deidades que moldeen al hombre en las delusiones sadistas y megalómanas que tienen del mismo, sobre el mismo y para y hacia el mismo. Pero como bien menta Jean Madiran sobre estas estupideces, la absurdidad del juego derecha-izquierda desemboca entonces en el vacío,
como desemboca ahí tarde o temprano toda absurdidad. Naturalmente que no se trata aquí de esa parte de izquierda contra derecha, sino del absurdo y el vacío. Esta prédica solo lleva al hombre al vacío y hacia su obliteración, porque primero lo niegan, segundo proponen una utopía, tercero tratan de forzar al hombre a esa utopía, fracasa, entonces se tiene que hacer al hombre a imagen y semejanza de la utopía y tratan de moldearlo a dichas delusiones, y como eso no tiene ni sustento, ni sentido, ni substrato, termina desembocando todo en tirar al mundo a la espira y a todos nosotros por derivación. Pero oigan, es que son jóvenes idealistas con buenas intenciones. Tratar el ambiente de esta manera aparte resulta problemático, no solo por el mero hecho de que se quiere trasladar el ambiente como una suerte de contenedor en el cual se desenvuelve el sujeto, sino que al mismo tiempo se quiere unitarizar toda la multiplicidad de operaciones que en él ocurren. ¿Cómo puede unitarizarse e identitarizarse en la misma categoría motriz a fuerzas tan dispares que se desenvuelven en ese ambiente, como puede ser la humedad, la temperatura, la disponibilidad de recursos y al mismo tiempo la altitud? Porque recordemos que este ambiente, el cual supuestamente le hace todo al hombre, implica que ese ambiente como un todo unitario es el que le hace al hombre. El problema es que de dónde se saca el paradigma de unitarización que se implica para poder realizar dicha operación. No tiene ninguna clase de sentido. ¿Cómo puede, por ejemplo, ponerse en el mismo estrato de influencias las horas de luz disponibles que la cantidad de pasto por kilómetro cuadrado que hay disponibles para el ganado, o que hay para la cantidad de tierra disponible para la agricultura? ¿Cuál es el paradigma, la constante unitaria, la unidad que se toma de cada una de estas cosas para parametrizar ese ambiente como un todo? Ninguna, porque es puro pensamiento mágico, obviando aún más el hecho de que se implica por fuerza que el hombre no participa de ninguna manera en este ambiente. Hasta los animales se desarrollan y se desenvuelven en ese ambiente, porque justamente el ambiente no hace. En el ambiente se está, porque el ambiente es un mero contenedor, no es una fuerza motriz. Entonces, es este ambiente el que de alguna manera hace, según esta gente, que el hombre sea. Problema con dichas hipótesis es que nunca toman en cuenta que el hombre no es un esbirro del ambiente y que no existe literalmente ni una sola cosa en la realidad que funcione de tal forma que pueda ser afectada sin poner resistencia a dicha afectación. Toda forma por su sistema de materia. Para mantener la armonía operacional implicada en la sustentación y perpetuación de dicho sistema y de la forma, requiere producir una repulsión contra todo ente o toda interacción que implique una perturbación de dicho ordenamiento. Si dicha repulsión no existiese, entonces bastaría con cualquier cosa para desestabilizar las formas y para disgregarlas, aunque dicho sistema no es cerrado, porque no existe algo como sistema cerrado en ninguna parte, porque el mero hecho de poder detectarlo ya implica que hay una interacción entre dicho sistema y la realidad, por lo que no se podría catalogar como un sistema cerrado, sino que todo sistema es nominalmente cerrado. Tampoco se le puede catalogar como un sistema abierto. Es un sistema nominalmente cerrado debido a que está suficientemente aislado de todas las cosas para seguir interactuando con el resto y para poder mantener la dispersión de unas operaciones para la formación de una forma en la realidad, a la par que está lo bastante abierto como para interactuar con todo lo que no es el sistema, causando su respectivo desgaste y potencial disgregación. Ya que este sistema y todo sistema presenta esta composición cuando se presenta una interacción entre una estimulación externa y entra en una relación con el sistema, hay una afectación para ambas partes debido a la composición del sistema. En este caso, el hombre, derivado de su forma, responde tanto en el sentido operacional como en el segundo hacia las estimulaciones, es decir, responde tanto el hombre como organismo como el hombre como humano ante las estimulaciones externas, dando como resultado que todo ese que pretenda atribuirle al ambiente la forma del hombre deberá de obviar por completo la forma del hombre, especialmente
especializar al hombre, porque argumentar que el hombre opera de forma distinta a esto implicaría mentar que el hombre es la única forma en toda la realidad que escapa a este ordenamiento, y de alguna forma argumentar que el hombre sale de este ambiente y no de los compositivos implicados en su concepción. Todas las objeciones a esto, desde ramas ideológicas, antropología, apelar a un supuesto entretejimiento para posteriormente y simplemente decir que la forma del hombre es producto de lo social, apelaciones a otros sistemas semejantes al ambiente como la sociedad, la cultura e incluso hasta la historia, obviando olímpicamente que todas esas necesita de un hombre ya formado interactuando dentro de esos sistemas, y la epigenética, que pretende que puede estudiar lo que producen los genes, obviando por completo los genes. Todas estas apelaciones presentan las mismas problemáticas de pasar por alto al hombre para posteriormente inventárselo acorde a la utopía de turno de los ideólogos en cuestión. Si bien las apelaciones al ambiente provenientes de los parásitos marxistas de mierda son las más comunes, las bestias liberalistas también se comparten en cierta forma con los marxistas la ideología de que la forma del hombre es social, y al mismo tiempo tienen sus propias ideologías para tratar de justificar su utopía. Por lo cual, apelar a una inexistencia de razas es una plétora de estulticia sustentada en delusiones utopistas que niegan la forma del hombre en pro de imponer una idea de hombre ideologizada para posteriormente copar todo cuanto sea posible que influencie al hombre para moldearlo a dicha ideología. El vacío nos espera a todos por permitirlo y por no ponerles un alto. En otras palabras, si se niega la existencia de las razas, se hace taxativamente desde coordenadas marxistas. Punto. Entonces, a diferencia del discurso generalista de las redes sociales que se mira sobre las razas, estas no se limitarían a una mera combinación de genes que podrían dar una u otras cualidades, el del primer orden del hombre. Obvian todos estos sujetos como Joseph Bronsky, Emilo Kierkegaard, Noah Kahl, Bo Winegard o Winegard, etc., que la raza de los hombres no se limita al concepto pueril y limitado que tienen de IQ, que no es más que una parodia liminalmente relacionada con la inteligencia, sino que limita también hasta dónde puede llegar este pensamiento. La raza no se debe de limitar a las cuestiones biológicas, sino a las conductuales también, pero no a las conductuales simples como los negros, derivados de su coetaneidad con la animalidad, presentarán una fuerte tendencia a comportarse como bestias. La raza no solo se limita a eso, sino que lo que de hecho la raza es cada una de las tres tricotómicas paradigmáticas cosmogónicas que puede el hombre manifestar como substrato general de todo pensar. Esto significa que el hombre, en todos sus sistemas de pensamiento, siempre estos se enmarcan dentro de una de tres categorías posibles: el animismo, el deísmo y el teísmo. Para evitar alargar mucho esto, porque no es específicamente relevante explicar estas categorías aquí, eso se hará en su ensayo específico, podemos catalogar cada una de las tres como los fundamentos más liminales en cuanto al comienzo de todo el pensar del hombre. El caso del animismo fueron los primeros intentos del hombre primitivo de establecer una explicación de lo que sucedía en la realidad. Esto lo hicieron a través de la conceptualización de entidades trascendentes, ánimas o entidades tomadas como trascendentes, cuyo propósito era explicar la realidad a través de la conceptualización antropomorfizada de procesos de la realidad, que a su vez eran personificados en entidades humanoides, las cuales fungían como las causas de dicho evento. Así pues, entes como el Wendigo sirven para conceptualizar el proceso de degeneramiento causado por el canibalismo y su concatenada locura y general desestabilización del hombre mediante la atribución de su influencia para la explicación de dicho fenómeno. En el animismo simplemente se conceptualiza algo, se personifica y se antropomorfiza y se le dota a esa entidad la causa de un proceso, pero no se explica la forma de dicho ente, se limita a mentarse que es un espíritu o algo en las mismas coordenadas, ni se profundiza en el cómo o el por qué dicho ente es la causa de dicho proceso y en el sitio en el cual está. Simplemente se asume que está en un universo aparte trascendente al nuestro, derivado de que cuando el hombre empezó a pensar, lo hizo con ningún sustento o conocimientos de la realidad, y derivado de la magnitud de la conciencia de su pequeñez para con todas las cosas, fue inevitable que no idealizase todo lo que sucedía. Fue algo semejante a ver
un rayo caer en medio de un campo y decir ahora Dios existe. Algo homólogo pasa con el deísmo y el teísmo en lo referente a la idealización de los conceptos utilizados, y en el caso del teísmo, específicamente el cristiano, todo el substrato es idealizado con divinificaciones de los operadores trascendentales que se implican dentro de dicho sistema. Naturalmente que cuando se dice que se toman como trascendentes se hace referencia a que los sujetos inscritos dentro de esta coordenada de pensamiento asumen la trascendencia de esos operadores, como por ejemplo el caso del Wendigo. Mas ello no implica que realmente sean trascendentes, y a pesar de implicarse la ignorancia de la realidad como substrato para la aparición o para la conceptualización personificada y antropomorfizada de estas entidades, no quiere decir que su substrato absoluto sea ignorancia, no quiere decir que el ateísmo nos vuelve deidades ultra avanzadas, de hecho todo lo contrario, y tampoco implica que su inexistencia, porque perfectamente algo en esa clase de órdenes, si bien no con la personificación, no con la antropomorfización y no como la causa de procesos realitales, pero sí en el mismo substrato existencial que homologa a una suerte de omnipotencia controlada y dispersada dentro de determinados órdenes en los cuales la materia presenta un comportamiento peculiar, en ese substrato o estrato sí podría manifestarse entidades de ese orden, mas no necesariamente las que el hombre crea. Este es el sistema más pobre, el animismo, pero el más potente que alguna vez desarrolló el hombre. A partir de dicho substrato, el hombre configuró toda clase de rituales y de operaciones de culto, de identidad, de localizaciones y de significaciones relativas a su identidad grupal territorial. Se desarrolló la guerra por culto a las ánimas. La ciencia también tuvo su primera potenciación a través de la necesidad de supervivencia para seguirle rindiendo culto o para protegerse de estas ánimas o de las ánimas enemigas. Muchos otros procesos también fueron desarrollados bajo el animismo, pero eso no nos compete ahora. Y sí, hablo de la ciencia en el sentido de sistema de pensamiento diseñado para la demostración de la realidad. Y no, eso no implica el tratadismo o el journalismo que busca anclar a una ideología la ciencia. Y no funcionan así las cosas. La ciencia, el método científico, es sentido común del más basal. No es nada ultra trascendente, y el que clame que no exista reniega de su propia naturaleza disciplinar. Bajo el deísmo, en cambio, el pensamiento alcanza un nuevo estrato y deriva justamente de la pregunta: ¿qué son y en dónde están dichas ánimas? Las relaciones entre las ánimas, las operaciones del hombre, la relación del hombre con dichas ánimas, el mundo en el cual esas ánimas están, toda la realidad, pasan a tener una relación mucho más compleja debido a que no se limita el discurso a una mera asociación de una entidad con un proceso, sino que ahora el mundo de las mismas procede a explicarse y sus relaciones con nuestro mundo. Véase por ejemplo el mundo de las ideas con el mundo sensible que conceptualiza Platón. Así se le empieza a atribuir a estas deidades no solo las causas de procesos, sino las causas de la realidad misma. Y derivado de ello, el hombre procede a tratar de ordenar y de explicar el mundo conforme con las categorías que se implican dentro de dicho estrato, las cuales podríamos decir que hacen referencia a una actitud investigativo-demostrativa, no meramente asociativa. Si los dioses hacen cosas, tenemos que demostrarlo, básicamente. Posteriormente, el máximo estrato de sustentación predicamental es el teísmo, en el cual las deidades obtienen el papel de subordinación hacia un ente central que es causa primera de todas las cosas y de toda la realidad, que la trasciende y que rige de formas incomprendidas por el hombre sobre, bajo, por y hacia esta realidad. Este sería el ordenamiento más alto del pensamiento que el hombre puede buscar, porque ya no se limita a buscar una explicación de los fenómenos de la naturaleza según el ordenamiento otorgado a ella por las actividades de las deidades, sino que ahora le quita esas propiedades a las deidades, se las pasa a Dios, y su trabajo es organizar todo de tal manera que se pueda explicar conforme con Dios y conforme con la propia forma de los objetos. Bajo el teísmo, los objetos se explican según su nexación con las deidades. Bajo el teísmo, los objetos se explican según su forma y conformes con Dios. Derivado de esto, podemos
podemos decir sin ningún problema equivocarnos de ninguna forma. La ciencia en su sentido formal nace con Aristóteles y con Jesús de Nazaret, a pesar de estar operativa derivado de la forma humana desde el momento en que el hombre pudo pensar. Por lo cual, lo que ahora se considera como ciencia, más incluso que decir que fue conceptualizado, lo correcto debería decir fue explicitado por estos dos sujetos, debido a que nadie puede crear el sentido común. Habiendo establecido esta tricotomía, que procederé a llamar la tricotomía paradigmática, las distintas razas en mayor o menor cantidad están formalmente condicionadas a establecerse basalmente dentro de alguno de estos tres paradigmas de pensamiento, esto derivado de su constitución formal, la cual los limita en cuanto a sus capacidades manifestativas. Según las cualidades formales de su respectiva raza, ellos estarán condicionados tanto a un umbral de velocidad de aprendizaje, un umbral de retención estimulacional, el cual les permitirá desarrollar sus capacidades pensamentales, una limitante en cuanto a la velocidad general de todas sus facultades pensamentales, o de la inteligencia si así se le prefiere llamar, esto derivado de que las limitantes formales que se presentan por las razas no solo ponen un límite en lo referente hasta dónde se puede llegar, sino la velocidad con la cual se puede llegar hasta ese límite. Así pues, una raza cuyos factores tengan, para decirle de alguna manera, una mejor calidad, derivado de una organización composicional más bruñida, podrá explotar sus límites y llegar a ellos tanto más rápido o menos rápido, necesitando más o menos recursos para llegar a dicho estrato y obteniendo una mayor resistencia en lo referente a estimulaciones de afectación provenientes del contexto en el cual el sujeto está situado, sea del orden que sean. Derivado de estas limitaciones que provienen de las cualidades formales del hombre, que podemos clasificarlas dentro de la raza, el hombre está limitado a pensar dentro de alguna de estas formas manifestativas de la tricotomía paradigmática. Dentro del contexto de la tricotomía, derivado de que incluso dentro de la raza de los hombres no todos piensan de la misma forma, algunas ya que tendrán unos umbrales operacionales tanto más bruñidos como algunos dentro del estrato más nefarios, y son los liminales dentro del estrato, lo que podríamos llamar un genio, los que van a explicar los que van a condicionar las explicaciones delimitativas del pensamiento dentro de dicho contexto. Es evidente que el genio del animismo no le llega ni a los talones al genio del teísmo. Querer homologar a un Aristóteles o a un Santo Tomás de Aquino con algún chamán o líder de tribu africana o con algún fundador de mitología es simple y llanamente absurdo, derivado de que para fundar un sistema teísta es necesario conceptualizar a un dios, y naturalmente que conceptualizar a un dios no es tan fácil. Es muy simple para ahora que tenemos todo el substrato temporal histórico pretender que podemos quitar al dios cristiano y poner cualquier estupidez y decir ya me inventé un dios. Pero en esos tiempos esa idea no existía, y tratar de conceptualizarla sin tener prácticamente ninguna fundamentación más que la supuesta evidencia de las deidades, evidencia en el sentido de que era evidente que existían, no es tan simple. Nadie ha inventado un dios, sino que todos se han pasado satirizando o parodiando al dios cristiano, al dios tomista o al dios aristotélico. Pero los antropólogos se esmeran en hacerle caso en hacerle creer al vulgo que son lo mismo. No obstante, ambos entran dentro de la categoría de genios porque ambos delimitan todo el pensamiento que van a seguir sus coetáneos. Es decir, delimitan todo el tiempo, lo organizan y funge ese, digamos, pivote del estrato temporal como paradigma en el cual se sustenta ahora el pensamiento. Si a un animista se le ocurre, derivado de la inteligencia proveniente de su forma, que los árboles presentan una anexación con la naturaleza, derivado de la participación de ellos en energías místicas las cuales permean todo, posteriormente esta enseñanza irá dispersándose como relatos orales, los cuales tienen su origen en estos genios que tanto como por sus acciones como por sus pensamientos fueron inmortalizados, aunque muchas veces sin crédito alguno, aunque esto principalmente por la pobreza tecnológica más que por otra cosa, y sus nombres caídos al olvido por repetirse 1000 veces la historia en 1000 lugares distintos, en dichos relatos que derivan de sus ideas. Así pues, el genio es el que dictamina el ordenamiento pensamental y conductual del hombre, ya que si bien en el caso del animismo podrá parecer poco claro, si lo trasladamos a un contexto deísta, tenemos el ejemplo de Platón con sus ideas organizativas de la
política, de su politeia derivadas del ordenamiento constitucional de los hombres derivado de la calidad de sus almas, mismas las cuales provienen del mundo de las ideas. El substrato ordenativo de la politeia platónica implica por fuerza el substrato proveniente de todos los mitos fundacionales implicados en su disertación, y a partir de ellos se proclama el ordenamiento del mundo. Y ya con Aristóteles tenemos el teísmo, el cual ordena absolutamente todas las cosas según una cosmogonía, la cual obtiene su substrato y sustento en Dios y todo el ordenamiento impuesto por su obra. Se itera, es el filósofo y no el grupo el que hace el ordenamiento paradigmático de esta especie, y este filósofo no entendiéndolo como un liminal a la inteligencia general que va a manifestar la raza en la cual está inscrito. El genio es según cada una de las categorías, y trasladándolo de una forma exangüe al IQ, si el promedio de IQ de los animistas es de 50, el genio del animismo va a tener 65 de IQ y va a poder organizar el substrato motriz, las fuerzas motrices del resto de los hombres para con su contexto específico. Y lo mismo con el teísmo, con el deísmo y el teísmo. Si para el teísmo el coeficiente intelectual general es 100, el teísta, que va a fungir como el substrato paradigmático del tiempo y como fuerza motriz, va a tener un IQ de 200, de 180, de algo extremadamente más profundo que las nimiedades que se suelen ver. Y sí, de 50 a 65 son 10 universos. De hecho, es un salto mucho más elevado que de 100 a 180, porque en esos ordenamientos la inteligencia es tan poca que cualquier mínima diferencia es abismal y cataclísmica, así a nosotros no nos parezca tan grande esa diferencia. Entonces, según la raza, según las ideas, según la cosmogonía, la razón por la cual los pueblos africanos no han salido de la miseria no es por una supuesta imposición colonialista. Que por cierto, gracias a ese colonialismo, África tuvo un periodo de prosperidad. Y claro, se cometían salvajadas, pero también los propios africanos entre ellos cometían las propias. El genocidio bantú, por poner un ejemplo, y el comercio de esclavos negros por los propios africanos negros, sino porque no tienen la potencia suficiente como para dar en acto un deísmo el cual les permita elevarse del ordenamiento tribalista al cual su animismo los encadena. Dicho de otra forma, el negro tiene la cabeza tan pequeña que Dios no le cabe en ella. Desborda taxativamente lo que su forma es capaz de entender e interpretar. Solo cuando un negro logre llegar al más de los extremos liminales de la potencia de su forma y lleva a sus hombres al deísmo, entonces el pueblo africano podrá empezar a evolucionar de la grasa animalidad que plaga su raza, porque imponerles el cristianismo no los hará evolucionar, sino que los hará parásitos de nuestras ideas, así como ahora parasitan las ayudas entre comillas de las fundaciones privadas que claman que los ayudan cuando lo que hacen es usarlos como asideros para perpetuar tanto su corrupción como la de ellos y sus fundaciones. Entonces, habiendo puesto los fundamentos liminales de todo esto, mismos que serán conformemente desarrollados a su respectivo tiempo, ya que no tienen una sustentación salvo una pragmática, derivado de que desarrollar todas las ideas que conformemente expliquen las cuestiones que tienen como substrato cada una de esas cosas aquí demandarían su propio ensayo que será escrito a su tiempo. Ahora solo se necesita que expliquen la cuestión lo suficiente, pero para evitar acusaciones de estarme inventando todo, a su tiempo todo lo relativo a los genes, una expansión de la tricotomía paradigmática, los umbrales operacionales y sobre las limitantes operativas del hombre, recibirán cada una de ellas su respectivo desarrollo. Por lo cual, volviendo al tema central sobre las tradiciones que se arrogan los conservadores, ¿en qué estrato realital ellas se encuentran? Porque recordemos que ya mucho antes de Aristóteles se hablaba de la mitología griega, mucho, pero mucho antes que Platón, incluso que Parménides ya se hablaba sobre las deidades griegas. ¿Qué importa esto? Importa en el hecho de que fue Aristóteles el primero en configurar la idea de Dios tal como se entiende en estos tiempos. Así se les diga dioses a las deidades griegas, ellas no llegan a la categoría de Dios debido
debido a que no son creadores de nada, sino ejecutores necesarios de operaciones de la realidad que están personificadas en ellos, introducidas en ellos y son necesarios ellos para el ejercimiento de dichas operaciones, mas ello no implica que son los que las crean, ya que fue él el que hizo la idea de Dios como causa primera de todas las cosas, mientras que las deidades son componentes necesarias o necesarios para la existencia de operaciones de la realidad. El cristianismo obtiene su substrato predicamental derivado de la prédica aristotélica, mientras que la mitología griega obtiene su substrato de la mitología protohomérica y del segundo substrato de la tricotomía, por lo cual cuando estos conservadores de tercera nos dicen estupideces como que nuestras tradiciones provienen de los griegos, se les cae el discurso cuando nos enteramos que el substrato deísta en el cual ellas descansan ya no existe más, debido a que dicho substrato fue obliterado por Aristóteles, y cuando el cristianismo obtuvo su hegemonía, una vez los diversos edictos fueron promulgados para finalizar su persecución en el Imperio Romano, y una vez este cayó y obtuvo su máxima proliferación gracias al Imperio Bizantino, toda la cosmogonía cristiana absorbió a todo el mundo. Ya nada más quedaba salvo Cristo y los salvajes. ¿De qué grecorromano me hablan entonces? El cristianismo no tiene deidades que le atribuyan causas de las operaciones de la realidad como si las tenían tanto los romanos y los griegos. No hay un Nereo, una Afrodita, menos una Venus o un Prometeo. El substrato de las leyes romanas, de las leyes griegas, su moral, su pensamiento, sus ideales, sus vidas, arquitectura, todo, absolutamente tiene todo como sustento a sus deidades, y la filosofía y la ciencia que se amoldó conforme con ellos. La única forma de pretender que tenemos alguna influencia de ellos para con la construcción de las tradiciones es como substrato. El problema con esto es que lo que se toma como substrato se toma como tal para crear algo sui generis, y pareciera esta gente pretender que por ser la filosofía substratada para la prédica cristiana proveniente de ellos en dicho estado, de alguna forma ello se implica una suerte de adecuacionismo tético entre ambas, como cuando si fuese cierta esa tesis, entonces tendrían que admitir también que todo el pensamiento está influenciado de alguna forma por la primer filosofía que alguna vez se ha hecho, por la prédica espiritista y por el animismo en un sentido formal. Naturalmente que esto no es así, porque el pensamiento se substrata en las ideas de otros para hacer algo nuevo. La sofística no es lo mismo que el relativismo, aun cuando para que exista el relativismo sea necesaria la sofística. Influencia no implica homología. Inspiración, al menos en este caso, ya sobre la inspiración en el sistema del arte, eso es otro tema, no es igualdad. No es homologable el substrato predicamental del cristianismo que pone todo en Cristo y en Dios que la ley griega que depende de Dicea para manifestarse en el mundo. No se obra por Aquiles o por Temis o por el éter, se obra por la voluntad de Dios manifestada en esta tierra, regida por sus consortes y sus apóstoles. Pretender que se puede homologar el substrato implica homologar la substancia, y ello implicaría homologar las deidades a Dios y Dios a las deidades, y ambas operan de forma diferente. Las deidades ejercen una propiedad de la naturaleza a la vez que su existencia es causa de esta, que no implica que ellos sean la causa de dicha operación. Dios es la causa de absolutamente todas las cosas, de toda la realidad, no solo del universo. Ya con solo eso, homologarles la substancia es caer en prédicas faltas de hidalguía y directamente ya ideológicas, porque está homologando en errores predicamentales y errores categoriales cuestiones que no tienen una homología derivado de su diferencia formal y de su incompatibilidad ya no ontológica, ya no gnoseológica, ya no epistemológica, sino directamente cosmológicamente son incompatibles estas prédicas. La evidencia es muy clara para lo que respecta a esta cuestión. Nuestras tradiciones no son ni greco-romanas, ni greco-cristianas, ni greco-romano-cristianas, ni mucho menos judeo-cristianas. Son enteramente cristianas, porque en ellas reposa el substrato que las avala. Podrá mentarse que en el cristianismo hay influencia de la filosofía que predicaba del substrato que avalaba las tradiciones de los pueblos mentanos. Y nótese, influencia de la filosofía que se predicaba desde el substrato que avalaba
avalaba las tradiciones de los pueblos mentados. Es decir, filosofía que está sustentada en esa cosmogonía, mas no la cosmogonía. Son cosas muy diferentes. Pero como ya mentose, la influencia se limita a un substrato el cual no es homólogo al cual tiene el cristianismo. Solo los mejores pensadores de las razas más bruñidas son los que son capaces de predicar en dicho estrato de la tricotómica. No puede pensar, y quizás jamás vaya a pensar, un negro en todo el tiempo que le resta al universo en el sentido cosmogónico que implica la infinita complejidad de Dios. Sobre la supuesta influencia judaica como substrato homólogo del cristianismo, yo me limitaré a mentar. En ningún lado de la prédica cristiana se menta un visto bueno a los libelos de sangre, apologéticas a la pederastía, apologéticas a genocidar a cualquiera que no forme parte de mi religión, culto a la usura y a los sacrificios de zagales, y sobre todo al narcisismo sadista y megalómano que profesa la grey judaica. Por lo cual, no, tampoco judeocristianos. Hasta aquí con la primera cuestión. Ya que las tradiciones no obtienen su sustento en Grecia o Roma, sino en Jesús y en Dios, pues nos queda que con estos conservadores pues ahora no parecen tan defensores de la tradición como quieren ellos aparentar, pero la situación con ellos se pone mucho peor, porque aquí vemos que el sustento en el cual estos se amparan para predicar su supuesta defensa del cristianismo es Belial, y no solo eso, sino que es condenado por la iglesia, el liberalismo y todas sus supuestas variantes en las cuales se incluye desde el anarquismo hasta el libertarianismo, por mucho que pretendan hacer añagazas semejantes a las de las feministas mentando que como hay muchos liberalismos, entonces cargarse a uno no anula al otro. Pues yo les respondo, si todos esos X liberalismos no se comparten en el mismo substrato predicamental, entonces no son liberalismo, y si de hecho se lo comparten, entonces son liberalismo con accidentes, y lo que nos interesa aquí es la forma, y ya que se la comparten, entonces también son condenados por la iglesia en la medida en la cual se compartan la forma. Si los accidentes con los cuales tratan de divergerse son tan ponderantes, entonces disgregan la forma pensamental y no son liberalismo. Y no se trata de que no es verdadero liberalismo, directamente no lo es y punto. La apologética democrática, el liberalismo económico, la política liberalista, que es Maquiavelo más Rousseau más Kant, es decir, idealismo amoral, bien podría decir simplemente liberalismo, pero con tal de distinguirse estas huestes unas de otras es mejor separarlas, exhibirlas y luego meterlas dentro de la categoría que les compete. Ahora bien, ¿qué se supone que conserva realmente el conservador? Porque ya vimos que el substrato de las tradiciones es cristiano. Para los paganistas de mierda ya quiero que profesen y conserven su mejor tradición, la conversión al cristianismo. Ni grecorromano ni una mierda. Por lo cual, aun si profesasen el paganismo, de igual manera los conservadores serían incoherentes con lo que defienden. No hay tradición alguna que obtenga su sustento en la libertad o en cualquier ideal promulgado por la Ilustración. Todo lo contrario, bien mentado por Adorno y Horkheimer en Dialéctica de la Ilustración. La Ilustración supuso el final del proyecto de minación de todos los substratos y estratos que daban como posibilidad a las tradiciones su manifestación praxial, derivado de sus delusiones utopistas y de la subsunción de la investigación científica, antes centrada en el entendimiento, a la productividad y por lo tanto a la ingeniería. Derivado de esto es que hubo una explosión tan grande de manufactura e inventiva desde el siglo XVII, justo porque como la usura propuesta por Calvino en complotación con la prédica luterana empezó a ser uno de los substratos fundamentales de las ideas, siendo esto capitalizado o directamente ideado por la grey judaica, esto se diseminó por completo en el sistema de la ciencia, infectando a Francis Bacon junto con sus delusiones de la Nueva Atlántida, y así la investigación científica fue subsumida en la ingeniería, porque ahora supuestamente la ciencia estaba al servicio del entendimiento de la creación de Dios en pro de transformar este mundo en un paraíso terrenal, el cual Bacon vislumbraba en su utopía o utopismo deberíamos de mentar, por lo cual desde la ciencia el mundo se entregó a una ingeniería inventiva en pro de mejorarlo a costa de minarlo por completo junto con sus cimientos, porque la idea del entendimiento de la realidad para acercarnos a Dios, el cual
cual era el motor de la investigación científica del pasado, no es compatible con la idea de hacer un paraíso en esta tierra, ya que eso deriva de las delusiones protestantes y su esquizofrenia de la sola fide, que tiene que ver tanto con el cristianismo como el satanismo lavellano tiene que ver con el cristianismo. La discontinuidad ya proviene desde mucho antes que el liberalismo promulgado por estos conservadores, ya que la síntesis del liberalismo la obtenemos con Kant, junto con su respectiva utopía, y su culmen absoluto lo obtenemos con Marx, el cual da fin a la Ilustración para dar comienzo al postmodernismo. Pero naturalmente que todos estos liberalistas de mierda no admitirán que beben de Marx, porque, según ellos, se oponen mucho a él. No obstante, ni tendrían que estar substratados en él como para poder ser unos beliales, porque ya el mero hecho de que acepten el liberalismo los convierte en unos. Si algo tienen de substrato son las mentiras en las cuales se fundamenta la democracia. La mentira del contrato social de Rousseau, la mentira de la soberanía, la mentira de la igualdad, la mentira de la libertad. Todas estas ideas supuestamente ideadas y llevadas a la praxis para combatir el absolutismo del antiguo régimen, terminando todas ellas llevando a todo lo que buscaban evitar, y varias veces peor, y de nuevas y subrepticias formas. La igualdad que pregonan asumen que los hombres son iguales, falso, porque ni bajo las leyes ni bajo la forma los hombres son iguales. Y sobre las leyes hay hombres que deben, por su jerarquía, estar sujetos a leyes mucho más ponderantes que a las cuales se somete el ciudadano promedio. Un delito fiscal por parte de un vulgar no debe de tener las mismas consecuencias que un delito fiscal cometido por un miembro del Estado. El primero se paga con cárcel, el segundo con la vida. La tesis de la soberanía propone que ella reposa en el gobierno y por lo tanto en los gobernantes, ya creando una contradicción con la supuesta igualdad ante todo, y al mismo tiempo asume que es el propio gobierno el que se puede dirigir como se le dé la gana ante las masas, porque no pone la soberanía en la moral sino en ellos mismos, creando así una tiranía de bajo orden, la cual asume que el Estado está separado de los hombres. Y como entonces se naturaliza el Estado opera amoralmente, y como los hombres que crean, forman y mantienen en acto al Estado no están separados de él, se traslada la amoralidad a ellos y por lo tanto la hipocresía. El contrato social es una imposición estatal arbitraria y totalitaria, en la cual me dicen que yo puedo aceptar dicho contrato si quiero, pero a la vez si no lo acepto me van a guillotinar. Y ya que el gobierno es el que se arroga la imposición del mismo, el gobierno se habilita el totalitarismo y el uso de la violencia como cuando se les dé la gana. Y la mentira de la libertad asume que las formas de los objetos y de las entidades de la realidad de alguna forma no los condicionan de ninguna manera, y derivado de esto pueden autodeterminarse según les venga en gana los caprichos para tal cuestión. La propia existencia de la libertad anula la libertad positiva, y la propia existencia del hombre anula la libertad negativa. Incluso bajo el cristianismo el hombre no es libre, porque el camino a Dios es muy claro, y cuidado de ese que se atreva a desviarse de él. ¿Por qué en este caso sería así? La existencia de la libertad anula la libertad positiva como autodeterminación absoluta, porque la mera conceptualización de la libertad ya implica una limitación, y la propia existencia del hombre anula la libertad negativa, porque el hombre ya nace con una determinada serie de condicionantes que entran en disputa con los condicionantes de otros hombres, incluso dentro de los mismos estratos, e incluso dentro de la homología. El hombre siempre se va a oponer a otros hombres por el mero hecho de ser iguales, con tal de diferenciarse, y después esas diferencias van a causar un conflicto porque son diferencias, por lo cual ni una ni otra es posible. Entonces pues los liberalistas, que muy candorosos claman bajo su supuesto conservadurismo ser paragones de la tradición, ¿de qué tradición me hablan, señores? Porque todo lo que veo que defienden son viles mentiras que atentan contra todo lo que proclama el cristianismo: la soberanía de la ley de Dios por sobre el hombre, el ordenamiento jerárquico del mundo, el deber de cada hombre para con su estrato y para con su prójimo, el deber a Dios y a su moral. No hay absolutamente nada de lo que se arrogan en defender los conservadores para con la tradición en su ideología. De hecho, el mero hecho de que consideren el antiguo régimen como algo absolutista y malvado, ya de facto los coloca como opositores de la tradición cristiana que sustentaba dicho régimen. Hay incompatibilidades entre el cristianismo y su prédica liberalista, incoherencias que no son solubles en el cristianismo, por lo cual digo yo, ¿de qué tradición se arrogan la defensa? Pues de la tradición protestante, es decir, de la máxima herejía anticristiana inmediatamente anterior al satanismo que existe, porque el protestantismo es tan herético
herético que introduce en el propio núcleo del cristianismo la potencia de la mentira de toda la cosmogonía cristiana. Esto no debe interpretarse como la potencia de que el cristianismo no sea la religión verdadera. ¿Cómo se puede analogar esto a absolutamente toda la prédica en cualquier orden que sea? Toda prédica puede ser falsa, sino que a lo que me refiero aquí es que desde Lutero el propio cristianismo es puesto como potencialmente falso desde su propio substrato, no como algo externo, derivado de la idea de que las sagradas escrituras deben de interpretarse de forma libre. Naturalmente que es imposible que el hombre no interprete las cosas, derivado del hecho de que cuando uno piensa no tiene lo que piensa dentro de su pensar. Si yo pienso una cubeta, yo no tengo la cubeta en mis pensamientos, pero una abstracción de la misma hecha con el substrato energético que compone la materia fundamental de la forma del mismo. A la vez que dentro de ese pensar el hombre no capta la totalidad de los objetos, pero las cualidades relativas a las propiedades nucleares de los mismos que permiten de forma inmediatamente dentro del substrato más liminal, más cercana, conocer a los objetos los cuales se abstraen para poder hacerles predicaciones. Es imposible no interpretar justo por esto. El problema viene cuando las huestes beliales como Lutero nos vienen a hablar de cosas como libre interpretación, desde la cual todo sostén posible de la prédica se licúa dentro de la miasma en la cual se introduce bajo el concepto de libertad. He aquí el problema con el protestantismo. Si yo quiero ser coherente con la prédica protestante, yo puedo deber de poder interpretar las escrituras según como me dé la gana, ya que si se me pone un alto para realizar dicha interpretación, entonces no las puedo interpretar libremente, sino que las tendría que interpretar según los caprichos de Lutero, lo cual tampoco sería incoherente con las implicaciones del protestantismo, ya que se puede leer que el protestantismo es Lutero diciéndole a Cristo, a Dios y al cristianismo cómo debe ser, poniéndose él como Dios. Entonces, si yo tengo la potencia de la libre interpretación de las escrituras, pues naturalmente que yo las puedo interpretar como falsas si así lo dicta mi razón o mis caprichos, por lo cual estos conservadores que tanto claman conservar la tradición cristiana lo hacen en primer lugar desde el liberalismo, en segundo lugar desde el protestantismo, en tercer lugar desde la hipocresía y la belialidad, es decir, en primer lugar, desde la mentira totalitaria y tiránica. En segundo lugar, desde herejías que semejan al satanismo y que destruyeron toda forma de tradición. Y en tercer lugar, desde una hipocresía que es homóloga, incluso se podría decir que hasta peor, hasta cierto punto, que la de los marxistas. Entonces aquí se empieza a observar un hedor pútrido, a un rampante anticristianismo, derivado del substrato predicamental en cual se amparan para su ideología. El liberalismo, en cualquiera de sus vertientes, es anticristiano, ya que en el caso del económico, su substrato de idealización de la empresa y su respectiva naturalización del sistema económico deriva en hacer una hipóstasis de la economía. De alguna forma, cuando el hombre entra dentro de dicho sistema, el hombre se hace santo. ¿Por qué? Según el maestre de esta ideología, porque cuando el hombre entra en el sistema económico, hay una entidad mística deísta, la cual siempre organiza todo en nombre del supuesto bien común. El problema es que la mano invisible de Smith no tiene ninguna clase de sustento y es la traslación de la ideología calvinista de la salvación por la riqueza y esta riqueza como señal de la salvación de Dios al liberalismo económico. Esta idea es trasladada por Smith a su idea de la mano invisible como el regulador del egoísmo individual del hombre, el cual es santificado por esta mano invisible una vez hace una empresa que siempre regula todo en nombre del bien común de todos, porque ella se encargará de regularlo todo en pro del sagrado sistema económico. Pero como bien mentaba el padre Julio Mainville, tanto en su concepción católica de la economía y en sus conceptos fundamentales de la economía, las leyes económicas no son de corte físico natural, sino son de corte social, entre comillas. Claro que yo no las designaría en esa categoría, sino en una de corte conductual. Y por lo tanto, pretender que el hombre está separado de ellas implica naturalizar a la economía y, como desde el más basal ejercicio de sentido común, uno puede darse cuenta de que esto no es conforme porque implicaría dotarle de una composición físico-química al sistema económico, misma pretendida forma que no ha sido demostrada, y entonces ello implicaría que tanto el propio sistema como todos sus operadores inmanentes a él serían tan naturales como el propio sistema. Y esto se viene por completo abajo desde el momento en el cual el dinero es el elemento central de
de todo el sistema, y este depende de unas operaciones que son exclusivas del hombre, que serían la abstracción y la localización estimulacional, y desde su propia teoría se asume que el valor es subjetivo, lo cual implica entonces algo que solo el hombre, al menos según la verborea popularista que inunda este término, puede hacer como una valoración subjetiva de algo, a menos que después me vayan a sacar que las piedras también tienen subjetividad, y todo esto sin tomar en cuenta que los paradigmas amorales presentes en las empresas derivadas de la adscripción a las tácticas de venta desarrolladas por Freud y Bernays hicieron de la economía algo mucho más vil y consecuentemente más atado a los ideales de usura, los cuales permean la economía gracias a la prédica luterano-calvinista. La economía cristiana católica, bien expuesta por el padre Julio Mainville, pero también expuesta por otros exponentes como Santo Tomás de Aquino, como Francisco de Vitoria, siempre, absolutamente siempre están marcadas por un fuerte componente moral y ético, en el cual la justicia, en el cual la igualdad, en el cual lo bueno conforme con Dios, el bien, debe de ser el motor central de la economía. Y en cambio, ¿qué me dice estos parásitos liberalistas económicos que es el motor de la economía? La ganancia, el dinero, la usura, la moral y la ética en el basurero, porque como la economía es un sistema natural, entonces la naturaleza no conoce de moral, por lo cual no tenemos que actuar con moralidad alguna. Y eso, otra vez, en conjunción con sus ideas de la política, con sus ideas del Estado, con sus ideas de la realidad, con sus ideas de la moral, con sus ideas de todas las cosas, una vez más, prédica anticristiana, que viendo cómo hay tantas inversiones cristianas que se apologetizan como si fueran un bien, empieza aquí a oler más que a liberalismo, a satanismo, porque hay demasiada inversión como para considerarlo coincidencial, por lo cual ni desde aquí se salvan los conservadores de su pretendida misión de conservación la cual se arrogan. El conservadurismo pues queda así definitivamente como un sistema completamente incoherente y absolutamente inoperante para su función. Pero mucho peor que eso es que el conservadurismo es el pivote fundacional de la generada hipocresía que vemos en los supuestos defensores del cristianismo del otro lado, los good hacking Christians, por parte de beliales como Santiago Armesilla y toda la caterva de entes que parió la parasitaria filosofía de Gustavo Bueno, y los pasguatos ateístas estéticos que vinieron antes que ellos, pero incluso antes de estos últimos, los conservadores capitaneados por su liberalismo burkeano, ya fueron ellos los primeros en empezar a jugar este juego que esta tétrada de beliales juegan, irle a decirle a Dios qué hacer, porque como sabemos así de mucho nosotros los filósofos y nuestra totalmente no inventada verdad, podemos irle a decir al maldito universo cómo debe de funcionar, porque sabemos tanto que Dios puede irse al demonio, ya que todos nosotros con nuestra magna filosofía ya sabemos. Desde el Renacimiento el hombre ha pretendido que pueda hacer a un lado a Dios porque se asume sabio. ¿Y quién proclamó esta sapiencia? Los filósofos, junto con su sadismo y su megalomanía. Desde siempre, la potencia explicativa de Dios ha sido envidiada por los filósofos y en aras de creerse ellos más que él, han construido toda una sarta de imbecilidades que llaman conocimiento, las cuales no han dado otra cosa como producto que este mundo. Nada de malvaditos capitalistas, no de progreso de fachos. El filósofo es el verdadero enemigo de esta especie, junto con el idealismo deificador como el localizado en las mujeres, los judíos y el ateísmo, que irónicamente la gran mayoría de estos conservadores pregonan, porque ninguno pareciera realmente creer en Dios, sino que se llenan el hocico con el cristianismo para después irle a imponer cómo deben de ser las cosas, porque ellos ya saben, como si la filosofía pudiera saber siquiera una cosa. ¿Cuándo la filosofía ha podido demostrar una cosa? Todo el que arguya que la filosofía puede demostrar algo, asume que la filosofía es ciencia y le da una potencia demostrativa que no tiene y que jamás va a tener, porque toda la filosofía parte de asunciones que después se tratan de justificar, y como esas asunciones nunca son demostradas, se anula la filosofía como entidad demostrativa de cualquier cosa. La lógica no es filosofía, la ciencia no es filosofía, y sobre todo, y lo más importante, la filosofía es sierva de la teología o no sirve para nada.
puro onanismo pensamental. ¿Quién empezó primero el quererle irle a decir a Dios qué hacer? ¿Quién se cree que puede imponerle a los demás eso que no va a obedecer él mismo? La ideología de quién es el molde paradigmático de la que usan esas bestias marxistas. La hipocresía catolicista de Armesilla, bueno, y sus huestes no es sino el copia y pega bajo las coordenadas marxistas de la ideología conservadora. Se comparten literalmente todas las cosas a guisa de moldes y cada uno los llena con su respectiva hipocresía. Por lo cual, si a estos conservadores tan irónico les parece que esas huestes se llamen ateístas católicos a pesar de la incoherencia del tamaño del planeta que ello presenta, pues ya pueden ellos mismos dejar de llamarse liberal conservadores, que bajo un ropaje semejante a la sociedad fabiana ocultan ese parasitario liberalismo para todos aquellos que se llaman conservadores a secas para no admitir el liberalismo que pregonan, pero claro, el liberalismo bueno que ellos pregonan, es decir, su liberalismo, que este sí va a ser el verdadero liberalismo, ese mismo que mina por completo las tradiciones y que las deja infértiles e infructíferas. Para finalizar, el conservadurismo no es sino el prototipo de sadismo megalómano que ha caracterizado la prédica filosofista desde el finales del siglo XVI, la cual se ha centrado en inventarse una realidad para que el filósofo dé rienda suelta a sus pasiones y con ellas traer al mundo uno que sea un monumento a los mismos para que pueda él darles rienda suelta con total impunidad y frente a los vulgares que quiere mancillar con la misma para tenerlos como viles huestes al servicio de su narcisismo. No hay nada cristiano en el conservadurismo y por lo tanto no hay nada de conservador en el conservadurismo. No hay nada que permita una defensa de la tradición en el conservadurismo. Cualquier conservador que pretenda que este mundo está sustentado en el protestantismo es un estúpido en el mismo orden de esos parásitos marxistas que pretenden que su prédica es algo más que felaciones hacia el orden judaico del mundo. El protestantismo puso los cimientos del fin de la tradición, del final de la era de Dios, del final de la era de los dioses y del comienzo de la era de los demonios y el retroceso a la primitivización del hombre al reducirlo a un estrato que gravita entre, dentro y en el deísmo y el animismo, lo cual lleva a un hombre animalizado y vil, a una prédica de zagales que sirve para alimentar a los poderosos, a minar todo fundamento que pueda sustentar algo que trascienda a la economía o la ideología y en última instancia imposibilita la vida, ya que el hombre queda reducido a una perpetua negación de su forma que lo lleva a vivir miserablemente beligerando contra él mismo en cada cosa que hace en nombre de la primacía del culto a la muerte liberal conservador marxista. Hijos de Baal al servicio de su concupiscencia de sacrificios de infantes. No hay fertilidad en el conservadurismo porque el liberalismo es completamente infértil para algo más que para la producción de dinero. Y naturalmente que esto le viene de perlas a la ideología judaica, la cual naturalmente no ve nada más de valor que justamente el dinero y la usura y el cálculo vacuo computacionalista. Pero para producir vida que trascienda eso no sirve para absolutamente nada y el marxismo todavía menos, porque el marxismo mata cualquier vida al verla total y completamente reducida a objetos. Al menos el liberalismo reduce al hombre a un animal, pero naturalmente que eso no nos va a servir para vivir muy cómodos. Se celebrarán juicios. ¿Este mundo será para el cristianismo antes del final de este siglo o será un mundo al perpetuo servicio de la ideología judaica, la cual pregona un mundo solo para ellos, en el cual todos los hombres no pertenecientes a su credo de bastardos, es decir, los goys, deberán de ser exterminados, esclavizados y posteriormente genocidados y completamente depuestos de este mundo en nombre del servicio contra Dios que el judío se ha arrogado una vez este le ha hecho su excomunión. Y desde entonces ellos no han soñado otra cosa que encontrarlo para acabar con. Pero como no pueden hacerlo, entonces acabarán con todo hombre que no porte el estigma que el pueblo judío carga, para así acabar con su obra y en un ejercicio zagalesco tratar de atacarlo a través del envilecimiento de su creación. He aquí la gran oposición de los conservadores y los marxistas al mal de este mundo: completo servicio a los demonios.
El filósofo en este siglo recordará el verdadero peso de las palabras que claman: Filosofía ancilia theologiae. La filosofía es sierva de la teología, y lo recordará el resto del tiempo que este mundo siga teniendo a hombres sobre él, así sea con sus vidas. La era de los dioses y de Dios retornará a este mundo, o sin ellos este mundo perderá todo rumbo. Si los hombres pretenden que pueden seguir causando genocidios en nombre de una, ahora sí funcionará, mismo que ambos bandos se comparten en su criminal historia llena de sangre y sadismo, digo yo pues, entonces que la guerra santa se haga en nombre de toda esta escoria, y si tan candorosos son para clamar genocidios en nombre de sus pasiones y no toman contralor para triturar a millones de hombres, entonces la Iglesia Católica, si quiere realmente seguirse llamando ejecutora de lo que supuestamente proclama, el cristianismo debe de beligerarles en el mismo orden y clamar de nuevo una cruzada para recuperar todo lo que este mundo le ha quitado. Estas bestias no se detendrán ante nada ni ante nadie. Si le escupen a Dios y pretenden que pueden irle a decir qué hacer, ¿qué no harán?